Están muteados. Ya, chiquillos, lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar la guía que les subí al campus virtual, que es una guía prácticamente de introducción a lo que vamos a trabajar en este curso de cálculo, con actividades bien fundamentales. Actividades como analizar eh, eh, figuras geométricas como las parábolas, la hipérbola, la circunferencia, etcétera. Funciones, cómo graficar las funciones, cómo analizar las funciones para poder graficarlas de forma más rápida. Y todo el tema de la biyectividad de las funciones, de las transformaciones de las funciones. ¿Ya? Así que yo les subí estas guías al campus virtual. A ver si lo podemos ver bien. Estas guías al campus virtual, que dice ejercicios previos al cálculo, son un montón de ejercicios. Un montón de ejercicios. Así que nos vamos a detener en un par para que lo podamos ver bien. Por ejemplo, en esto de acá. Las siguientes curvas, el ejercicio 7. Dice, las siguientes curvas son parábolas, identifica posición, vértice, foco, directriz y haz la gráfica. Aquí están entonces estos 4 ejercicios donde lo que tú tenías que hacer era graficar estas parábolas e identificar sus elementos principales. No sé si alguno de ustedes lo hicieron o si se acuerdan cómo se hace este proceso, pero aquí está las soluciones. Las soluciones están todas aquí paso a paso. Voy a tratar de que todas las guías que subamos tengan el paso a paso. Ya. Así que vamos a hacer esto paso por paso para recordar un poquito cómo era esto. Ya, tengo eh, esta parábola, esto x cuadrado menos 4x menos 6y menos 12 igual a 0. Sí, dígame nomás, Francisca. Desmuteate nomás ya en la consulta. Hola, profe. Hola, hola. En la guía, en las ¿Sí? últimas actividades, no entendí cómo se hacían, por esas que tenían como seno y coseno, porque yo por lo menos no alcancé a pasar eso, esas. Esta. Todas las otras las entendí, pero esas no pude. Ya. Dame un minuto y la explicamos. ¿Ya? Ah, ok, gracias. Ya. Oh, yo tengo de mierda. Ya. Mutéense, chiquillos, para que no pasen alguna vergüenza. Ya. Tenemos esta parábola, ¿cierto? Y la idea de identificar lo que es esta expresión de acá eh, es poder graficarlo más rápidamente. Entonces, la técnica acá es completar el cuadrado, que tengo aquí el x cuadrado menos 4x. A esta expresión, a esta primera expresión, le falta un término para que sea un cuadrado perfecto. Y después la otra, el 6y menos 12, lo dejamos del otro lado para que podamos completar el cuadrado más fácilmente, que es la expresión que está aquí, ¿cierto? X cuadrado menos 4x más algo, y el 6y más 12, que es este menos 6y menos 12, que pasa sumando al otro lado. Entonces, recordando cómo era el tema de la completación de cuadrados, tengo aquí x cuadrado menos 4x, le falta este más 4 para que sea un cuadrado perfecto, ¿cierto? El desarrollo del cuadrado del binomio. Y eso tiene que ser igual entonces a 6i más 16, porque como al lado izquierdo le sumé 4, al lado derecho también le tengo que sumar 4. Y eso me da, en la parte izquierda, me da un x menos 2 al cuadrado, y en la parte derecha me da, tratamos de dejar siempre la i con un coeficiente 1. Entonces el 6 que está multiplicando al i lo factorizamos. Dejamos el 6 afuera. Y me da esta expresión de acá. Y esto es una parábola, ¿cierto? Que tiene centro en 2, o tiene vértice en 2 menos 8 tercios, ¿cierto? 2 menos 8 tercios. El P valdría 3 medios, acordándose que el P es la cuarta parte del coeficiente que está aquí afuera. Y el foco entonces es el vértice más el P, y la directriz es el P, el vértice menos el P.
menos el P. ¿Se acordaban de esta materia más o menos? ¿O no? ¿Debieron haberlo visto el semestre o el año pasado? Si no se acuerdan mucho, no importa, pero la idea es que podamos ir recordando la materia. Ya. Entonces, a grosso modo, lo que ustedes tienen que ver aquí, ya, a grosso modo, lo que ustedes tienen que ver aquí es que si tú tienes una expresión de este tipo, y el x está al cuadrado, y el y no, es una parábola vertical. Es una parábola vertical. Y por el contrario, si tengo una expresión que tiene un y cuadrado y el x no está al cuadrado, es una parábola horizontal. Es una parábola horizontal. Ya. Vamos a ver esto en un GeoGebra para que se entienda mejor. Estamos aquí, ¿cierto? En un GeoGebra. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner aquí un x menos a al cuadrado igual a un, pongámosle un 4p y menos b. Vamos a crear deslizadores entonces para todo esto de aquí. Ya, no me dejó escribir el p. 4. Dame un segundo. Ya, ahora sí. 4 por p. Ya. Esta expresión que está acá, vamos a dejar aquí los deslizadores para entender qué es lo que está pasando. Ahí sí. Tengo el A, tengo el B y tengo el P. Ya. Esta expresión que está acá, el x menos a al cuadrado igual 4p por i menos b, es una parábola. ¿Sí? Voy a tener un x al cuadrado y voy a tener un y que no está al cuadrado. Esto me está representando una parábola. Y el vértice de esta parábola está aquí justo en el a, b. Así que vamos a escribir aquí. Vamos a escribir en fórmula látex el x menos a al cuadrado igual 4p y menos b. Ya. Esto, chiquillos, es para que vayamos entendiendo qué es lo que vamos a ir haciendo durante el curso de cálculo. ¿Ya? El a y el b son números que están aquí representados. ¿Ya? Y en esta formulita que está acá, cada uno de los términos que van a ser las constantes, que es el a, el p y el b, me va a ir cambiando la forma de esta parábola. ¿Ya? Entonces, como les decía, el punto a, b, que ustedes ven aquí, el punto a, b, el a vale 1.3, el b vale menos 0.7, es el vértice de esta parábola. ¿Sí? Si yo cambio el a me va a ir cambiando el vértice y el b también me va a ir cambiando el vértice. ¿Sí? Lo voy a dejar en valores enteros para que lo podamos ver más fácilmente. Ya. Entonces, el a y el b me indican el vértice de esta parábola. ¿Sí? 2,2. Siempre con el signo contrario, ¿cierto? El x menos a me va a dar un a positivo. Y el p lo que va a hacer es cambiar cuán achatada está esta parábola. Por ejemplo, con un p más chiquitito va siendo más chata la curva. Esto con un p más grande va ensanchándose cada vez más. Y si el p vale 0, toda esta expresión de acá valdría 0, ¿cierto? 4 por 0, por cualquier cosa me va a dar 0, y eso me va a quedar un x igual a algo. Y un x igual a algo es solo una recta vertical. ¿Qué va a pasar entonces cuando el p sea negativo? Va a ser una parábola que se abre hacia abajo. ¿Sí? Una parábola que se abre hacia abajo. Ya. Si el p es positivo, es una parábola que se abre hacia arriba, y el p negativo, una parábola que se abre hacia abajo. Ya. ¿Por qué estamos viendo esto, chiquillos? Porque, ¿qué va a pasar cuando estemos en una clase de cálculo y a mí me dan una función, digamos algo así, a mí me dan una función
una función f de x igual x menos 3 al cuadrado. X menos 3 al cuadrado. Si a mí me dan una función así, y yo no sé todo este tema de las parábolas, yo no tengo idea cómo graficar esto de forma rápida. Y la idea de que ustedes puedan trabajar esto de forma rápida es que no pierdan el tiempo en poder graficar una función cuando ya deberíamos saber graficar una función de este tipo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos graficar una función de esta forma? Que es f de x igual x menos 3 al cuadrado. Es que yo me tengo que dar cuenta que esta expresión, el x menos 3 al cuadrado, igual a f de x, este f de x va a ser nuestro y. Este f de x va a ser nuestro y. Entonces, si yo despejo el y de esta expresión que está acá arriba, si yo despejo el y de esta expresión que está acá arriba, el b valdría 0, ¿cierto? El b valdría 0, y el p valdría 1/4, y el a valdría 3. Entonces, el b vale 0, el a vale 3, y el p vale 1/4. Voy a poder poner aquí 1/4, pero algo que se parezca 0.3 aproximadamente. Entonces, esta expresión que está acá es la gráfica del y igual f de x igual x menos 3 al cuadrado. Esa es la expresión que está acá. ¿Ya? Todo esto es por la primera formulita aquí de la parábola. ¿Ya? Cuando el x está al cuadrado y el y no. Entonces veamos ahora un ejemplo al revés. ¿Qué pasa ahora cuando el y esté al cuadrado y el x no esté al cuadrado? Una expresión de este tipo. Si yo trato de despejar el y, si tratamos de despejar el y, ¿cierto? Vamos a tener que sacar raíz de esta expresión que está acá, y el menos b va a pasar sumando, y esto nos va a quedar algo parecido a esto. Dejémoslo hasta ahí. Nos va a quedar algo así, ¿cierto? Porque vamos a sacar raíz y nos va a dar eso. Y si lo cambiamos aquí, de la parábola que está graficada, nos va a quedar una parábola que es horizontal. Pero ahora, si yo trato de graficar esta función, yo voy a graficarla y igual la raíz de x menos 3 no me va a graficar exactamente lo mismo. Bueno, de partida porque la parábola estaba aproximada. No me va a graficar exactamente lo mismo, sino que me grafica la parte de arriba de la parábola. ¿Sí? Y esto, chiquillos, es una parte importante, porque esta función, el y igual f de x igual raíz de x menos 3, es la parte positiva de la parábola. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si nosotros graficáramos la parte negativa? El menos raíz de x menos 3, se me completa la parábola. La parábola que nosotros teníamos escrita acá es la misma que esta función, pero con el más menos. ¿Cierto? Cuando uno saca raíz, tiene que sacar el más menos. Y si estamos graficando una función, la parábola completa no es una función, porque un x tiene dos y distintos. Y eso es una parte importante de las funciones que se tiene que cumplir. Un x puede tener solamente un y. Ya vamos a ver esto en más detalle a continuación. Pero lo importante es ver esta relación entre la parábola que yo escribí, que es esta expresión de acá arriba, con el tema de las funciones. ¿Sí? Que una función es solamente una parte de la parábola que estábamos dibujando. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con circunferencias, con elipses, con hipérbolas, pero lo importante es ver esta relación entre la expresión de la geometría analítica con las funciones. Ya. Así que continuando,
Ojalá puedan ver esta guía durante la semana los que no la han visto. Y aquí empezamos con el tema de las funciones. Ya, un breve repaso de las funciones. Una función, vamos a ver aquí por qué esto de aquí no es una función, vamos al 14. Una función es una relación entre dos conjuntos, que es lo que está aquí, ¿cierto? Una función, por lo general se escribe con una f, ¿cierto? F de función, que va de un conjunto que se llama el dominio a otro conjunto que se llama el codominio, ¿cierto? Que por lo general van a ser todos los números reales, Y se define mediante una expresión, una relación, ¿cierto? La x y el f de x, que al graficar sería la y. Y esta relación tiene que cumplir una serie de condiciones para que se pueda llamar una función. Si no, va a ser una relación nomás. La primera condición es que todos los elementos que yo tenga aquí en el dominio tengan alguna imagen, tengan alguna relación aquí con el conjunto de la derecha. Otra es que cada uno de los elementos tenga solo una imagen, tenga solamente una relación con el conjunto de la derecha, ¿sí? Y que todos los elementos de la derecha tengan una preimagen. ¿Ya? Vamos a hacer eso con una pizarrita. Discúlpenme si es que los dibujos no quedan bien, pero estamos haciendo aquí solamente un repasito. Ya. Toda la relación que yo tenga de los elementos que están en este conjunto con lo del otro conjunto es lo que llamamos una función, ¿sí? Entonces supongamos que aquí tenemos el 0, el 1, el 2, y a cada uno de estos elementos va a llevar a otro conjunto. Supongamos aquí que vamos a tener la siguiente función, que el 0 lo va a llevar al 1, el 1 lo va a llevar al 2, y el 2 lo va a llevar al 3. Ya. Entonces, esta función, si es que yo quisiera saber qué es lo que va a hacer con todos los elementos de acá, le va a sumar 1. Entonces, este elemento, que son la parte del dominio, y esta, la parte del codominio, vamos a llamar todos los elementos del codominio con una X, ¿sí? ¿Cierto? Todos los elementos que están acá, la parte del dominio la va a llamar una X. Todos estos nombres van a ser equivalentes, ¿sí? Cuando hablemos del dominio, vamos a hablar de la X, vamos a hablar de una preimagen. Todos estos son equivalentes, ¿sí? Y la X la va a llevar, la va a transformar esta F. Y esta F la vamos a escribir así, f de x, que es la función que va a transformar esta x y la va a transformar en otro valor. Y en este caso lo que está haciendo el f es tomar el 0, transformarlo en 1. Tomar el 1, transformarlo en 2. Tomar el 2, transformarlo en 3. O sea, lo que está haciendo es tomar la x y sumarle 1. Y si le queremos escribir con otra letra, la vamos a escribir con una i. Y esta es la imagen. La imagen. Ya. Esto es una función así, una pincelada, ¿cierto? Para recordar un poquito los conocimientos previos. Ya. Entonces, para que una función sea función, de cada uno de los elementos que está aquí debe salir solo una flecha. Si al 2 le saliera otra flecha, por ejemplo, si al 2 le saliera una flecha hacia el 2, ya no sería función porque del 2 están saliendo dos flechas. Y eso no puede ocurrir, ¿sí? Eso es lo que veíamos acá en el GeoGebra, ¿sí? Que por ejemplo aquí, si yo tomo en el eje X el 4, me está dando dos valores de función. Me está dando aproximadamente se ve la pantalla, se ve la pizarra, no se ve, no se ve lo que está dibujando ahora. Gracias. Ahora sí. ¿Ahí sí? Gracias. Lo que explicamos recién es que si yo tomo en el eje X el 4, me está dando dos valores de función. Tiene dos gráficas, tiene dos puntitos aquí.
aproximadamente 1 y aproximadamente menos 1. Por lo tanto, esta parábola que está aquí no es una función, porque por cada x que toma, está tomando 2 y distintos. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando nosotros lo escribimos como función, tenemos que tomar solamente una parte. Una parte. O la parte positiva, o la parte de arriba, o la parte negativa, o la parte de abajo. Pero nunca las dos. Nunca una función va a tomar las dos partes de la parábola. ¿Ya? Bien. Eso es una función entonces. Ya. Y en el tema de las funciones, todo tiene que ver con el tema de las gráficas. Todo lo que vayamos haciendo en el curso de cálculo va a tener su relación con gráficas. Todo lo vamos a ver gráficamente. ¿Ya? Entonces este tema de inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, vamos a poderlo ver gráficamente. La idea es que puedan ver esto en esta guía, ¿cierto? Que trae las soluciones. Si queda alguna duda, me la van preguntando nomás. Pero en vista del tiempo no creo que alcancemos a verlo todo. Ya. Pero hay distintos tipos de funciones, todas se trabajan aquí. Y lo que preguntaba su compañera era el tema de la paridad de las siguientes funciones. Ya, y la paridad, vamos a volver a la pizarrita. La paridad de una función, vamos a borrar aquí todo esto. La paridad de una función es otra técnica para saber rápidamente cómo graficar una función. Una función par va a ser una función que yo pueda reflejar respecto al eje Y. Por ejemplo, una función par podría ser esta de aquí, que es un reflejo en el eje Y. ¿Ya? Profe, ¿Sí? disculpe. ¿Usted qué horario de atención tiene como para mandarle preguntas por correo y todo eso? Lo voy a fijar en el campo virtual para que me consulte Bueno. nomás. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. Ya. Aquí tengo el X, aquí tengo el Y. Ya. Entonces, esta función, que no sé cuál es, debe cumplir lo siguiente. Por cada X que yo tome, va a tomar el mismo valor que el menos X. ¿Cierto? Si yo tengo aquí un X cualquiera, tomo aquí un X cualquiera, me va a dar el mismo valor, el mismo Y, a que si yo hubiese tomado su simétrico, su menos X. Entonces, si esta función cumple eso, quiere decir que si yo tomo el f de x o tomo el f de menos x, me da exactamente el mismo valor. ¿Sí? Y la función clásica que cumple esto es la función f de x igual x cuadrado. El x cuadrado cumple esto, es una función par. ¿Por qué? Porque si yo tomo el menos x, y lo reemplazo en la función, me va a dar menos x al cuadrado. Y ya sabemos, ¿cierto?, que si una base es negativa y el exponente es par, me queda exactamente la misma función. Me queda el f de x. Entonces ahí está demostrado que el x cuadrado es una función par. Si yo graficara esta función, me va a dar un reflejo, un espejo del eje Y. ¿Sí? Una función par. Así que lo que preguntaban aquí, vamos a abrir una nueva ventana, lo que te preguntaban en la función era, déjenme compartir pantalla, lo que te preguntaban en la pregunta, aquí, x cuadrado por seno de x. Ya dijimos que el x cuadrado es una función par, es un reflejo en el eje Y. Ya. Veamos entonces qué pasa con el seno de x. Viendo solamente la función, vemos que no es un reflejo con el eje Y, ¿cierto?
no es un reflejo con el eje Y. Y si nosotros no tenemos una función par, podemos tener una función que es impar. Y aquí nos vamos a referir con una función impar a que si yo tomo mi función y tomo el menos x, o sea, su simétrico, su reflejo, no me va a quedar la misma función, sino que me va a quedar la función negativa. A ver si podemos ver esto gráficamente. A ver. Voy a tener aquí mi plano cartesiano, voy a tener aquí una x y aquí el eje Y. Ya. Entonces, si yo tengo alguna curva, pongamos algo de este estilo, ¿sí? Y tomo aquí un x cualquiera, le miro su altura, que va a ser el y. Entonces, si yo tomo el simétrico, el menos x, me va a dar esa misma altura, pero negativa. ¿Sí? Y eso me da una gráfica de este estilo. Una gráfica que es simétrica, pero con respecto al origen. ¿Sí? Eso es una función impar. A esto es lo que llamamos una función par, que cumple con esa condición, y una función impar a la que cumple con esta condición. Y si se fijan, el nombre par impar viene por el tema del exponente. Entonces tomemos un ejemplo. Tomemos el mismo ejemplo anterior, pero con un exponente impar. Por ejemplo, el x al cubo. El x al cubo. Si yo reemplazo la x por un menos x, yo reemplazo la x con un menos x, me va a dar menos x al cubo. Como es un exponente impar, el menos se mantiene. Por lo tanto, tengo menos x al cubo. Y esta de aquí es la misma función que teníamos acá arriba, el f de x, pero negativo. ¿Sí? El menos f de x. Por lo tanto, es una función impar. ¿Cierto? Todas las racionales, o sea, todas las polinomiales que tengan un exponente par, van a ser una función par. Todas las polinomiales que tengan un exponente impar, va a ser una función impar. Pero todo tiene su relación con la gráfica, ¿sí? Una función par es simétrica con respecto al eje Y, una función impar es simétrica respecto al origen. ¿Ya? Volvamos entonces a nuestro GeoGebra. Nuestra función seno de x, que quizás no la hayamos visto antes, pero si yo me fijo acá, es simétrica respecto al origen. Aquí la función empieza a subir y su simétrico baja entonces. ¿Sí? Si yo tomo el x en el 1, me va a dar un poquito más chico que 1, y si lo tomo en el menos 1, me da un poquito más chico que menos 1. Entonces esta es simétrica. ¿Sí? Es simétrica respecto al origen. Por lo tanto, tenemos una función par y una función impar. ¿Qué va a pasar cuando yo multiplique una función par con una función impar? El resultado, por ejemplo, el resultado de un número par por un número impar me va a dar un número par, ¿cierto? El par como que lo absorbe. Así también pasa con las funciones. Si yo multiplico la función f con la función g, me queda algo de este estilo. Que claro, aquí el par por impar no funciona como en los números normales, ¿cierto? Es una función un poco extraña. Pero si se fijan, me pasa exactamente lo mismo que en una función impar. Aquí tengo una función que crece y que si yo tomo el 2, voy a tener un número un poquito más chico que 4, y si tomo el menos 2, un número un poquito más chico que menos 4. Una función impar, que su gráfica en los ejes positivos es la misma que la gráfica en los ejes negativos, pero al revés, pero negativo. Ya, mutense chiquillos para que no pasen vergüenza. ¿Sí? Ya. Entonces lo importante en estos ejercicios no es si ustedes conocen o no la función seno y coseno, sino las gráficas, ¿sí? Las gráficas de estas funciones.
Las gráficas de estas funciones son lo importante. ¿Sí? Y ver si es que es par o impar. ¿Sí? Par si es que se refleja con respecto al eje Y. Impar si es que se refleja con respecto al origen. Y si no pasa ninguna de las dos, entonces decimos que la función no es ni par ni impar. ¿Ya? Ya. Ahora, retrocediendo un poco, tenemos nosotros que saber algunas cositas importantes de las funciones y cómo graficarlas más fácilmente, que es el tema de las transformaciones de las funciones. Y yo creo que con esto ya vamos a terminar esta primera parte. Acuérdense que después volvemos a las 12. Ya. Si yo tomo la función f de x, se ve acá abajo, ¿cierto? La función f de x, y yo le sumo algún valor afuera de la función, por ejemplo, voy a tener el f de x y le sumo afuera un número, lo que va a hacer este número, voy a bajar con un comando para que lo podamos ver. Si yo sumo afuera de la función, por ejemplo, tengo el x cuadrado y le sumo afuera, la función va a subir esa cantidad de unidades. ¿Cierto? Tengo la gráfica del x cuadrado y la otra es una función que está 2 unidades arriba. ¿Sí? Si yo sumo afuera, entonces la función sube esa cantidad de unidades. Por lo tanto, si yo resto afuera, baja la función. ¿Ya? Bien. Vamos a ocultar esta función entonces. Y vamos a ver qué pasa si es que yo le sumo un número adentro de la función. Vamos a dejarlo aquí en 0. Ya. ¿Qué pasa si yo sumo dentro de la función? La unidad se traslada a la izquierda. En este caso se está trasladando 2 unidades a la izquierda. ¿Ya? Si sumo afuera, sube. Si sumo dentro, se corre a la izquierda. ¿Ya? Y si sumo o resto adentro, se corre hacia la izquierda. ¿Sí? Sigue siendo exactamente la misma función, pero una función trasladada. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa si es que yo multiplico la función afuera? Vamos a multiplicar ahora la función por este número. ¿Sí? Vamos a multiplicar la función. Si multiplicamos por 1, ¿cierto? Sigue siendo lo mismo. Si multiplicamos por un número más grande que 1, la función se va achatando. Y esto va a pasar con cualquier función. Podríamos cambiar el x cuadrado por cualquier otra. ¿Sí? La función se va achatando. Si multiplicamos por un número entre 0 y 1, la función se va enanchando. ¿Sí? Se va haciendo cada vez más chata. O sea, más ancha, más ancha. Si multiplicamos por un número negativo, va a tener el mismo efecto, pero reflejando la función con respecto al eje x. ¿Sí? Si multiplicamos por menos 1, la función es la misma, pero reflejada respecto al eje x. Si multiplicamos por un número más chico que menos 1, la función va a ser la misma, reflejada respecto al eje x, pero más chatita. Más chatita. Y entre 0 y menos 1, la función enancha, pero reflejada respecto al eje x. ¿Sí? Todo esto son transformaciones que les vamos a ir haciendo a las funciones. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden graficar la función, ¿qué letra me queda? La i de x. Si a mí me piden graficar la función 3x menos 5 al cuadrado, la función 3 por x menos 5 al cuadrado, lo que yo tengo que hacer primero es trasladar la función 5 unidades hacia la izquierda, o sea, hacia la derecha. Por lo tanto, tengo que restarle 5, ¿cierto? Que es lo que está aquí. Le resto 5 y tengo que multiplicarla por 3. Y al multiplicarla por 3 se achata, se hace más chiquitita. ¿Sí? Entonces, siempre partiendo de una función original, que en este caso era el x cuadrado, mediante transformaciones, yo puedo llegar a la función que me están pidiendo. ¿Se entendió esta parte o no? El tema de las transformaciones. Más o menos, un poquito, no tanto.
Sí. mm, Más o menos. Ya. Aquí les tengo otra función. Aquí les tengo otra función. La función logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Así que vamos a ponerle aquí que esta es la y igual logaritmo natural de x. ¿Ya? Aquí está. Y voy a querer escribir, por ejemplo, la función y igual 2 logaritmo natural de x más 1. De x más 1. Ya. Entonces, mediante transformaciones yo tengo que llegar al i igual 2 logaritmo natural de x más 1. Entonces, lo primero que hago es sumarle 1, ¿cierto? Sumarle 1 a la x. ¿Qué pasaba si yo le sumaba dentro a la función? La función se corría una unidad hacia la izquierda. hacia la Entonces, izquierda. hacia la izquierda, ¿cierto? Si yo sumo, se corre todo una unidad a la izquierda, ¿cierto? El 1 lo va a transformar en 0, y esta curvita que llegaba hasta el 0, aquí va a llegar hasta el menos 1. Todo se corre una unidad hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Y lo otro que te tiene que hacer entonces es multiplicarla por 2. Y al multiplicar por 2, toda esta curva se va a achatar, se va a acercar hacia el 0. Voy a tener entonces 2 logaritmo de x más 1. ¿Sí? ¿Se ve que se achata? Se ve como que se levantó un poco. Pero toda esta curva que estaba de lo que está rojo hacia afuera, se fue acercando cada vez más al 0. Por eso se ve que está más levantadita. ¿Sí? La idea es tener estas cositas claritas ya para la próxima clase, que va a ser a las 12. ¿Ya? Así que nos vemos, chiquillos, se va a cortar. Así que a las 12 nos conectamos otra vez. ¿Ya? Nos vemos. Se va a cortar ahora en cualquier momento, así que a las 12 nos vemos, nos conectamos otra vez.